Continuamos en esta clase con la historia de Mesopotamia, ahora en el segundo milenio antes de Cristo. Y en esta primera parte vamos a considerar el período paleobabilónico. Comencemos, como en todas las clases anteriores, recuperando la cronología esquemática de la historia de la antigua Mesopotamia que nos ha servido de guía. Recordemos que la clase pasada terminamos el período del renacimiento de Ur III, más precisamente terminamos con la caída de Ur III, y ahora nos toca continuar con el período de los amorreos y con el período paleobabilónico. Ambos se corresponden con el período de lo que llamamos también el Bronce Medio. La caída de Ur III coincide con un periodo de crisis y retroceso de la urbanización, marcado sobre todo por una caída de los rendimientos agrícolas, producto, según la evidencia disponible, de alteraciones climáticas registradas al comienzo de este segundo milenio antes de Cristo. Una característica notable de este período es que la Baja Mesopotamia deja de ser el centro, como había ocurrido hasta este momento, y se pasa hacia una etapa policéntrica, en la cual vamos a tener diversas configuraciones políticas compitiendo entre sí en un espacio geográfico más amplio que en los periodos anteriores. A la Baja Mesopotamia, que monopolizó nuestra atención en las clases anteriores, se suman en este período como nuevos espacios de poder Babilonia, también Elam, por supuesto también Asiria con su capital Asur, la ciudad de Mari, Egipto, del cual vamos a hablar en próximas clases, y por último en Anatolia también aparecen configuraciones políticas más desarrolladas que en los periodos anteriores. Un desarrollo de central importancia en estos siglos tiene que ver con la evolución lingüística de la Mesopotamia. El lenguaje paleoacadio, que había caracterizado al periodo anterior que vimos la clase pasada, es reemplazado en este periodo por dos dialectos que son sus sucesores, el paleobabilónico y el paleoasirio. Si bien en la cronología que mostrábamos al comienzo de esta clase distinguíamos entre un periodo amorreo y un periodo babilonio, tenemos que decir que el periodo comprendido entre la caída de Ur III y el final de la primera dinastía de Babilonia recibe en líneas generales el nombre de paleobabilónico en conjunto. Se trata de un concepto lingüístico, como ya aclaramos, que designa la variedad de la lengua acadia que va a comenzar a utilizarse en la Baja Mesopotamia en este periodo. En la Alta Mesopotamia comienza a su vez a utilizarse esta otra variedad del acadio que mencionábamos recién, que se conoce con el nombre del paleo-sirio o paleo-asirio. Para precisar, digamos que el paleo-acadio es el dialecto que se habla y escribe hasta la caída de la tercera dinastía de Ur en Mesopotamia, las regiones al este del Tigris entre Susa y Gasur y en el Éufrates medio, en un periodo aproximado de entre los años 2500 al 1950 a.C. El paleo-sirio es el dialecto del acadio, procedente de la misma rama que el paleo-acadio, hablado en la vertiente más septentrional del Tigris hacia los montes Sagros en el periodo inmediatamente posterior, es decir, entre el 1950 y el 1750 a.C., mientras que el paleo-babilónico podemos decir que sus hablantes descendieron por la zona del Éufrates hasta Babilonia, sustituyendo al paleo-acadio en la región, y esta lengua pasa a convertirse a partir de este momento en su desarrollo posterior en la principal lengua literaria de la región, en la cual se va a mantener una rica tradición mesopotámica de escritura hasta la desaparición misma de la forma de escritura cuneiforme. En esta primera versión del dialecto babilonio, el paleobabilonio, está redactado como documento más famoso, a modo de ejemplo, el Código de Hammurabi. La excepcional continuidad que caracteriza esta tradición literaria tiene que ver con la institución que está en su base, la escuela de escribas o eduba, término que podemos traducir como la casa de las tablillas. La escuela de escribas sigue siendo en este periodo el centro de la cultura mesopotámica.
La escuela de escribas se caracteriza por ser una organización sumamente conservadora, que no modifica a lo largo de estos periodos en manera esencial sus estructuras, sus formas de enseñanza, ni los textos considerados más importantes que deben ser copiados y conservados. La escritura es en Mesopotamia un saber técnico altamente especializado que, en líneas generales, es el monopolio de la élite administrativa. Si bien en la teoría los escribas que conforman esa élite administrativa no constituyen una casta hereditaria, es decir, no conforman un grupo cerrado al cual solo se puede ingresar por el nacimiento, en la práctica funcionan de esta forma porque la formación en la EDUBA, en la escuela de escribas, requiere muchos años de intenso entrenamiento y generalmente solo pueden costear esta formación los hijos de aquellas personas que ya pertenecen a esa élite administrativa. Muchos textos literarios de los periodos anteriores de la historia de Mesopotamia han llegado hasta nosotros porque los escribas del periodo paleobabilónico, al estudiarlos, los copiaron. Y si bien los originales se han perdido, sí se han conservado las copias que hicieron los escribas de esta época. En ese sentido, un hecho importante, un dato importante a destacar, es que el sumerio en este periodo paleobabilónico se transforma definitivamente en una lengua muerta, dominada solo por los escribas que continúan copiando los textos escritos en ese idioma. Esto implica un intenso trabajo de traducción y recopilación de esos textos sumerios, pero también de los mismos textos acadios, es decir, en la lengua semítica anterior, que también son copiados y estudiados intensamente por los escribas de esta época. Dejando de lado lo cultural, tenemos que decir que tras la caída de Ur III, este periodo paleobabilónico se va a caracterizar por una dura lucha por la hegemonía entre diversas ciudades-estado independientes y pequeños estados. Como resultado de esas luchas por la hegemonía, van a surgir nuevas construcciones imperiales, pero estas, tenemos que decirlo, no van a alcanzar ni la extensión geográfica ni la duración temporal de aquellas de los periodos anteriores. Tras esta introducción general podemos comenzar entonces a ver las distintas subetapas dentro de este periodo. Y vamos a comenzar enfocándonos en la Baja Mesopotamia entre los años 2000 y 1800 a.C., es decir, en el periodo que siguió a la caída de Ur III. La ciudad de Isin, que había formado parte del imperio de Ur III, va a ser la que va a heredar parte de su territorio. Por lo menos va a heredar el control sobre el núcleo central del mismo que se ubicaba en la Baja Mesopotamia. Los territorios de la periferia del imperio de Ur III se vuelven independientes tras la caída. Estamos hablando de Mari, Asur y Elam, que incluso en esta etapa se van a transformar en verdaderas potencias regionales. Los gobernantes de Isin lograrían conservar su hegemonía sobre este territorio por aproximadamente un siglo, pero luego se va a producir el ascenso de una nueva ciudad en el sur, Larsa, que va a disputar la hegemonía de Isin. Isin va a ir perdiendo gradualmente el control de estos territorios y Larsa se va a independizar y en el siglo XIX a.C. va a pasar a convertirse en la nueva potencia hegemónica de la Baja Mesopotamia. Larsa estaba gobernada por una dinastía de origen amorreo y la información disponible parece indicar que su conflicto con Isin tuvo su origen en una disputa por el control de los recursos hídricos de la región. Larsa logró desviar los canales de riego de Isin y así minar la base económica de su agricultura. Esto puso fin definitivamente al poder de Isin. Larsa, sin embargo, no logró ejercer sobre este territorio un control tan eficaz como el de las ciudades que la precedieron en esta hegemonía. A finales del siglo XIX a.C., ya Ur se independiza de Larsa y luego, cuando se produzca la expansión de Babilonia hacia el sur, definitivamente se eclipsa el poder de la ciudad.
Podemos detenernos en este punto y hacer un pequeño balance sobre las características generales de este periodo que siguió a la caída de Ur-III. En primer lugar, podemos mencionar una disminución en el papel económico del templo y el palacio. Sobre todo, esto tiene que ver con que se registra un mayor papel de la actividad privada en el comercio en estos siglos. El Estado se retira de esa participación directa en la actividad económica y cada vez más se limita a asumir un papel fiscal en el comercio. Esto implica, por supuesto, una mayor importancia del mercado y hay un incremento paralelo en el volumen de la propiedad privada de la tierra. Dejando de lado las características económicas y pasando a lo político, tenemos que decir que en el periodo de Isin y Larsa se conserva la ideología imperial de Ur-III porque sirve como factor de legitimación para estos soberanos. Por más que no pueden alcanzar un poder comparable al de sus predecesores, los soberanos de Isin y de Larsa van a copiar el discurso imperial que ellos tuvieron. Los reyes van a seguir monopolizando las funciones del Estado, pero hay un importante cambio en lo que hace a su imagen. El rey deja de ser el gran administrador para pasar a ser el buen pastor. La imagen del rey va a ser la de este conductor que se representa en la figura del pastor. Este es un cambio que se debe seguramente a la influencia amorrea. Dejando de lado la Baja Mesopotamia, tenemos que concentrar ahora nuestra atención en la región de la Alta Mesopotamia, donde se encuentra la ciudad de Asur, que, como habíamos dicho al principio de esta clase, en este periodo que siguió a la caída de Ur-III, se transforma en un poder independiente. Esta ciudad se diferencia en un aspecto importante de las de la Baja Mesopotamia. Se encuentra al límite de la región lluviosa, lo que permite en su territorio la práctica de la agricultura sin una dependencia tan grande de los canales de riego. Las principales fuentes con las que contamos para conocer la historia de Asur en esta etapa temprana consisten de inscripciones reales en los edificios públicos de la ciudad. La información que brindan estos textos puede complementarse con la evidencia proporcionada por la correspondencia de los comerciantes asirios residentes en otros territorios. Podemos resumir las claves de la historia de Asur en esta etapa temprana en 3 elementos o características. En primer lugar, tenemos que decir que Asur consiguió su independencia, como ya habíamos mencionado, poco antes del 2000 a.C. con la caída de Ur-III. A partir de ese momento, fue gobernada por príncipes locales. Hacia el 1900, es decir, tan solo un siglo más tarde, Asur ya se había transformado en un centro comercial internacional de primera importancia. A finales del siglo XIX, esta primera etapa próspera de la historia de Asur se cierra cuando la ciudad es conquistada por el caudillo militar amorreo Shamshi-Adad. El éxito comercial de Asur se basa en la capacidad que van a tener sus mercaderes de lograr el control del comercio internacional de estaño. Esta va a ser la fuente de la gran riqueza de la ciudad que se refleja en sus magníficos edificios públicos. La imagen que vemos a la izquierda es una reconstrucción de sus edificios en el centro de la ciudad y en la derecha vemos el plano de Asur. Y esta sección que está enmarcada en rojo es la que estamos viendo en la reconstrucción a la izquierda. El estaño proporcionaba grandes riquezas porque se trata de un producto que en esta época tenía una importancia estratégica. Junto con el cobre es uno de los metales necesarios para la fabricación del bronce. Es decir, el bronce se elabora como una aleación de cobre y estaño. Y recordemos que en esta época las armas y herramientas se fabricaban de este metal. Las grandes familias de mercaderes de Asur, enriquecidas por este tráfico del estaño, van a conformar una oligarquía que va a ser el verdadero gobierno de esta ciudad-estado. Se trata de una forma de organización política que es una verdadera novedad en la historia de Oriente. En los documentos de Asur de esta época se menciona con el término ciudad aparentemente
a una especie de asamblea de ciudadanos, constituida, lo más probable, por los jefes de las grandes familias de mercaderes. El limun, a su vez, es un magistrado electivo cuyo poder limita el de los soberanos. El rey, por su parte, cumple un papel mucho menor, está reducido a ser solo el encargado de la administración y el representante de la comunidad en los ámbitos ceremoniales y religiosos. Los comerciantes paleoasirios habían construido una red de asentamientos en distintas regiones, sobre todo en Anatolia. En uno de esos asentamientos, en la ciudad anatólica de Kanesh, se encontraba un verdadero puerto comercial, es decir, una residencia estable de mercaderes sirios en esa ciudad. Ese tipo de asentamientos comerciales en ciudades extranjeras, los asirios los designaban como Karum. El Karum de Kanesh ha sido excavado y en su interior se ha encontrado un muy extenso archivo de tablillas que contiene la correspondencia comercial de los mercaderes que estaban allí asentados. Además está decir que estas tablillas son las fuentes más ricas de las que disponemos para conocer la historia de Assur en este periodo. Las tablillas de Kanesh nos permiten reconstruir en detalle cómo funcionaba la organización del comercio asirio. Por un lado, entonces, estaba el Karum, que era este barrio comercial o asentamiento de mercaderes asirios que vivían de manera permanente en alguna ciudad lejos de su propio territorio. Por otra parte, estaba el Wabartum, que era un asentamiento de menores dimensiones, un centro comercial y residencial, pero que solo contenía algunos mercaderes asirios, que dependían como pequeñas sucursales del Karum más cercano. En este mapa podemos observar la ubicación de los Karum y Wabartum asirios en Anatolia. El más importante, Kanesh, se encuentra aquí ubicado en el centro. Todas estas estaciones conformaban una verdadera red comercial interconectada que cubría las rutas mercantiles más importantes, más valiosas de la región. Este esquema nos muestra cómo eran los intercambios. Assur importaba de Irán el estaño, de Ganimaden el cobre, de Babilonia tejidos, y de estos elementos exportaba estaño y tejido hacia Anatolia y traía de allí como pago plata y oro, que eran la riqueza que se acumulaba. Assur no ejercía un dominio político sobre los principados anatólicos con los que comerciaba, pero tenía con ellos tratados diplomáticos que regulaban el comercio y garantizaban la protección para sus mercaderes. El comercio no era llevado adelante por el Estado como había ocurrido en épocas anteriores de la historia de Mesopotamia, sino, como ya lo dijimos, por las familias de ricos mercaderes de Assur. Estos invertían su propio capital en estos negocios. Se conservan ejemplos de contratos y registros contables que nos lo demuestran. El capital se invertía a largo plazo, pero con un límite fijado por contrato. Una vez cumplido ese contrato, el resultado se distribuía de manera proporcional entre los mercaderes que habían participado de la inversión. Tras la conquista de Assur por Samshi-Adad, la ciudad perdió buena parte de su importancia comercial, disminuyendo considerablemente el volumen del intercambio. Se puso fin así a esta primera época de prosperidad de la historia de Asiria. Dejamos la ciudad de Assur y nos dirigimos del Tigris, donde estaba ubicada esta ciudad, hacia el Éufrates, donde estaba ubicada la ciudad de Mari, para tratar el periodo más interesante de su historia. La ciudad de Mari se encuentra, como decíamos, junto al río Éufrates, no muy lejos de la actual frontera entre Siria e Irak. Podemos ver su posición en el siguiente mapa, donde la flecha roja la señala. La ciudad de Mari fue redescubierta en 1933 y excavada por arqueólogos franceses.
Entre los espectaculares hallazgos que se llevaron a cabo en esta expedición, se encuentra un archivo con más de 25.000 tablillas que cubren el periodo entre 1810 y 1760 a.C. Mari es un ejemplo de la compleja estructura interna y amplias relaciones externas de uno de los tantos principados amorreos de esta época. La prosperidad de Mari se debía a que estaba ubicada en una importante posición estratégica, en un cruce de rutas comerciales, y desempeñaba entonces un papel central en la distribución del estaño hacia el Mediterráneo. El Gran Palacio es uno de los hallazgos más importantes realizados en el sitio arqueológico de Mari. Se han descubierto más de 260 salas que cubren una superficie de 2,5 hectáreas. Ahí pueden ver ustedes un plano de las habitaciones, quizás queda más claro si lo vemos de esta forma presentado tridimensionalmente. En esta imagen podemos ver la reconstrucción hipotética de uno de esos grandes patios centrales del palacio. No está del todo claro cuál era la fuente de riqueza que permitió a los soberanos de Mari financiar una obra tan opulenta, pero podemos precisar algunos rasgos generales de su economía. En primer lugar, Mari se beneficiaba de su condición que ya mencionamos de ser un centro de intercambio comercial entre diferentes regiones. El Estado no controla el comercio en Mari. Este queda en manos privadas y sobre el mismo el Estado se limita a recaudar impuestos, también por supuesto peajes. Mari también cuenta con una agricultura avanzada. Sabemos que sus soberanos emprendieron la construcción de un complejo sistema de riego cuyo objetivo era aumentar la productividad. Por otra parte, también se le prestaba mucha atención a la producción textil, que era la industria artesanal más importante de la ciudad. Dejando de lado Mari, pasamos a la última parte de la clase, la que vamos a tratar el estado más relevante de este período, el de Hammurabi en Babilonia, que es el que le da el nombre a todo este medio milenio del que nos hemos ocupado en esta clase. Babilonia constituye otro ejemplo de ciudad regida por una dinastía amorrea que de repente alcanzó un gran apogeo. Con Hammurabi, Babilonia se va a esforzar por emular a los grandes imperios de la etapa precedente y va a luchar por su supervivencia intentando eliminar a sus competidores, estados como Asiria y Mari, de los que ya hemos hablado en esta clase. En un principio, Hammurabi era uno de los numerosos reyes que seguían a otros más fuertes. Su expansión política no data de antes del 30º año de su reinado. Pero a partir de ese momento, Babilonia se expandió rápidamente y en pocos años se conquistaron las ciudades de la Baja Mesopotamia, que eran importantes tanto desde el punto de vista de la ideología real como por su riqueza agrícola y comercial. A partir de ese momento, la expansión de Babilonia se desarrolló a gran velocidad. Para el año 1761 se captura Eyuna y al año siguiente se añade la conquista de Mari. Para 1755 a.C., el imperio de Hammurabi controlaba ya toda la región de Mesopotamia e incluso también las rutas comerciales que la conectaban con su periferia. Los éxitos militares de Hammurabi van a dar un gran impulso a la prosperidad económica de Babilonia. En esta imagen podemos ver una serie de pesos utilizados como medida en las transacciones comerciales de esta época. Parece improbable que Hammurabi iniciara un amplio proceso de secularización de la economía pasando las tierras de los templos a la corona. Al contrario, la evidencia indica como tesis más probable que el control real de las tierras se debía al derecho de conquista, especialmente sobre las tierras de los monarcas derrotados. Esos bienes de la corona fueron ampliados además por las reclamaciones de tierra
de los sistemas de regadío, lo que trajo consigo un importante incremento de la producción agrícola. La monarquía adquirió entonces un papel más relevante en el comercio y en la actividad económica en general que en el periodo anterior, estimando algunos autores que llegó a controlar aproximadamente el 50% de los intercambios. Los funcionarios y servidores reales recibían parcelas de tierra como parte de sus emolumentos, mientras que los militares de diversa gradación recibían haciendas, es decir, lotes más grandes, que comportaban la obligación de contraprestaciones en trabajo y también en productos. La transmisión de estas tierras, de aquellos a quienes la corona se las había conferido, hacia terceros, ya sea por herencia o por venta, estaba muy restringida, ya que la corona no quería, por supuesto, perder el control de este recurso estratégico que era la tierra. De todos modos, la difusión de este sistema de reparto impulsó sin duda la práctica del arrendamiento de tierras. En la imagen que acompaña al texto, ustedes pueden ver una estela funeraria de un sacerdote de esta época. Sin duda, la fuente más característica e importante del periodo que estamos discutiendo es el famoso Código de Hammurabi. El texto del código fue tallado en un bloque de basalto de unos 2,50 metros de altura por 1,90 de base y colocado en el templo de Sipar. Asimismo, se colocaron otros ejemplares semejantes que contenían el mismo texto a lo largo y ancho de todos los dominios de Hammurabi. El objeto del código era seguramente homogeneizar jurídicamente el reino de Hammurabi, dando a todas las partes que lo componían una legislación común. Así se podría controlar al conjunto con mayor facilidad. Sin embargo, otros autores, tenemos que decirlo, rechazan esta tesis y proponen que, en cambio, el objetivo del código era, antes que nada, realizar una propaganda a favor de la imagen del soberano, una tesis que personalmente no encuentro convincente. La estela que contiene el texto del código está coronada por una escena muy interesante. En la misma vemos al dios Utu Shamash, el dios del sol y de la justicia, en el panteón babilónico, claramente reconocible, entregando a unos objetos a Hammurabi. Podemos reconocer al dios por el casco que lleva sobre su cabeza y también por las llamas que emanan de sus hombros, que son este atributo que lo identifica como el dios del sol. También a sus pies se reconoce una especie de escabel que representa las montañas de las cuales el sol emerge. En la escena representada, el dios Shamash le entrega a Hammurabi la vara y el anillo, que son los símbolos de la justicia. El texto del código comienza con un preámbulo del cual me gustaría citarles la primera parte para que puedan formarse una idea del contenido del resto. Dice el texto: cuando Anu el sublime, rey de los Anunnakis, y el divino Enlil, señor del cielo y de la tierra, que prescriben los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la soberanía sobre el ser humano y lo glorificaron entre los hindús, llamaron a Babilonia por su ilustre nombre, la hicieron la ciudad más poderosa de las 4 regiones y en ella fundaron su reino, cuyos fundamentos son tan sólidos como el cielo y la tierra. Después Anu y el divino Enlil me llamaron por mi nombre, a mí, Hammurabi, príncipe temeroso de Dios, para imponer el derecho en el país, destruir al malvado y al inicuo, y para que el poderoso no oprima al débil, me dieron el gobierno sobre los hombres, y como el divino Shamash ilumina la tierra, sin acepción de personas, promover el bienestar de la tierra. Como podemos ver claramente, se presenta aquí a la administración de justicia como una de las tareas centrales que debe asumir el rey, y se la relaciona con el favor de los dioses, que es la base de la legitimidad para su autoridad.
No puedo detenerme aquí demasiado en el contenido del código, pero me gustaría sí darles una breve impresión general del mismo. Antes que nada tenemos que decir que está dividido en dos grandes partes. La primera se ocupa de lo que podríamos llamar el orden público, fijando sobre todo las sanciones para los delitos, que se orientan por lo general en el principio de la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Así, por ejemplo, la primera disposición del código estipula que si una persona acusa a otra de un crimen capital, pero no logra demostrar su acusación, es él mismo, el acusador, el que termina siendo condenado a muerte. Como vemos, este es el principio de la ley del talión. La segunda parte del código, en cambio, se orienta hacia lo que podríamos llamar el derecho privado y trata sobre el derecho de propiedad, el derecho de familia y el reparto de las herencias y sobre la compensación por los daños, ámbito en el que también se aplica como criterio general la ley del talión. Tras la muerte de Hammurabi, el reino de Babilonia entra en un periodo de decadencia. Lo vemos en que, paulatinamente, su extensión territorial se va reduciendo. Esta decadencia fue gradual. El reino siguió siendo una entidad política importante por largo tiempo, por lo menos hasta el año 1595, en que la ciudad fue saqueada por una incursión del rey hitita Mursili I.